Muy buenas tardes. Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento al escritor, profesor Alejandro Barderi y a Nora Glidman, editores de la revista Enclave de la Academia de Humanidades y Ciencias del City University of New York, CUNY, por la invitación a participar en este encuentro titulado Autoras latinoamericanas en sus propias palabras, que hoy, 8 de mayo del 2026, nos reúne en el Graduate Center de CUNY, en Manhattan. También deseo agradecer a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Es un verdadero honor compartir este espacio junto a creadoras y creadores, poetas y gestores culturales cuyas trayectorias enriquecen profundamente el panorama cultural hispanoamericano en Nueva York. Encuentros como estos nos recuerdan que la literatura y el arte continúan siendo puentes vivos entre la memoria, la sensibilidad humana y las experiencias compartidas. En tiempos marcados con la velocidad, la incertidumbre y el desplazamiento, la poesía sigue ofreciéndonos un espacio de reflexión, diálogo y permanencia. Mi camino ha estado siempre ligado al arte y a la gestión cultural, a través de distintos proyectos, exposiciones, publicaciones y encuentros internacionales. He buscado construir vínculos entre comunidades, lenguas y formas diversas de entender el mundo. La poesía llegó a mi vida de una manera natural, casi inevitable. Surgió primero desde la imagen y desde el trabajo plástico, como una extensión emocional de aquello que ya intentaba expresar a través del arte visual durante años. Mi trabajo estuvo profundamente vinculado a la observación de la naturaleza, de los cuerpos, la memoria y el movimiento. Poco a poco, las palabras comenzaron a ocupar un lugar cada vez más consciente dentro de este proceso creativo. Recuerdo especialmente una serie inspirada en la naturaleza titulada Hombres Hoja. Fue en ese momento cuando comprendí que ciertas emociones necesitaban otro lenguaje. La poesía apareció entonces no como una decisión racional, sino como una necesidad interior. Escribo desde la memoria, los viajes, el desarraigo, las pérdidas, pero también desde esos pequeños instantes cotidianos que de pronto revelan una verdad emocional profunda. Muchas veces, un poema nace de algo mínimo, una conversación, una canción, una fotografía, el silencio de una casa, la memoria de alguien que envejece, la búsqueda de otra dimensión, de una historia, de otra vida, o un gesto aparentemente insignificante que permanece dentro de nosotros durante años. A veces pienso que escribo poesía porque hay experiencias que no logro comprender completamente mientras las estoy viviendo. La poesía aparece después como una forma de regresar a aquello que me atravesó y observarlo más lentamente. Con el tiempo comprendí que escribir poesía no significa solamente sensibilidad, sino también disciplina, observación y una búsqueda constante de la palabra que encaje en el sentido preciso. Aunque escribía desde muy joven, durante muchos años no pensé en publicar. Más adelante entendí que la escritora también podría convertirse en una forma de compartir la experiencia humana con los demás. Recuerdo muy especialmente con gratitud a María Elis Gazarán,
quien impulsó y acompañó mi camino dentro de la escritura. En 2013 publiqué un poema titulado Ratas y Dálmatas, posteriormente incluido en la revista literaria Entre Rascacielos de Epsilon Kappa Sigma Delta Pi de St. John's University en New York. Ese poema fue escrito en apenas 15 minutos, como si la emoción hubiese encontrado finalmente una salida. Sin embargo, desde esa aparente inmediatez, existe también un largo proceso de observación y trabajo interior. Hoy sigo escribiendo porque algunas emociones no desaparecen, simplemente esperan encontrar una voz. A continuación, compartiré con ustedes la lectura de Ojos Anónimos. El poema nació con la misma velocidad con la que vivimos hoy, como una ráfaga que se impone en medio del ruido cotidiano. Las imágenes que ven ustedes ahí en el PowerPoint también influyeron al poema, como un cruce entre la experiencia personal, el arte visual y la palabra. Fue escrito casi de inmediato, en un momento atravesado con la prisa, la observación y esa sensación de tránsito permanente que define muchas veces nuestra experiencia contemporánea. Sin embargo, detrás de esa aparente inmediatez existe también un acto de contemplación. La poesía para mí surge precisamente de esos instantes donde algo cotidiano logra interrumpir el ritmo automático de la vida y nos obliga a mirar de nuevo. En este caso, el poema nació a partir de un encuentro visual y emocional con la obra de arte frente a ciertas imágenes. Uno comprende que el arte no siempre necesita explicarse racionalmente. A veces basta una mirada, una atmósfera o una presencia para despertar una emoción profunda y abrir un espacio de inspiración. Así surgió este texto, como una reacción íntima frente a aquello que todavía logra conmovernos, en medio de la velocidad y el anonimato del mundo actual. Amanece en una ciudad agitada donde los segundos pueden cambiar el curso de nuestras acciones. Aquel día la agenda desbordaba después de meses. Finalmente tenía una cita en el museo, asistir al único conversatorio con Francis Bacon. Mi práctica de malabarista debía ser perfecta. Corrí hacia la estación del tren. Me aproximé con rapidez. Justo cuando la puerta se cerraba, en ese instante me detuve en seco. De pronto, en una fracción de segundos, la puerta volvió a abrirse, como si obedeciera a una lógica fantasma. Aferré mi forma a esa mínima apertura y logré entrar. La mente quedó suspendida en el limbo, absorta en la nada, pero aún consciente de la urgencia de llegar al lugar preciso a la hora exacta. No miré el entorno, me centré en acomodarme la ropa mientras un sudor helado descendía por la espalda. El cuerpo reaccionó con una mezcla de frío y asfixia. Una precisión interna obligaba a tensarme contra la puerta del tren. De la piel emanaba un vapor invisible que parecía sofocarme. En la frente el calor se condensaba en lágrimas que no terminaban de caer. Con la respiración contenida, avancé por el pasillo
sin percibir con quienes compartía el vagón. Me dejé caer, desarticulada, sobre el largo asiento de metal. Los 15 minutos del trayecto se dilataron hasta volverse una eternidad. Cerré los ojos por instante, intentando devolverle calma al cuerpo agitado. Sentada, escuchaba los latidos desbordados en la yugular, como si estuvieran a punto de estallar. La garganta seca anuló la voz. La angustia se instaló con una precisión insoportable. Al borde del desmayo, sentí la sangre correr con violencia, la boca espesa, salada, adherida a la lengua. Al abrir los ojos, finalmente tomé conciencia de que viajaba dentro de un tren habitado por rostros impecables, donde los tapabocas parecían haberse adherido a la piel. Me observaban. Un frío súbito me atravesó. Entonces comprendí, no era cubrebocas, sino pieles tensadas, estiradas hasta borrar cualquier rastro de rostro. El cuerpo quedó suspendido en el paso de una ráfaga violenta, atrapado en una pincelada de Francis Bacon. En ese instante, la obra se reveló. Mi reflejo quedó fijado en el tríptico de Anonymous. El conversatorio había comenzado. El siguiente poema fue creado en dedicación a mis estudiantes. En el poema En las caderas de América, trato de introducir textos de la literatura clásica y su influencia en la literatura contemporánea. De esa misma manera surgió el poema que leeré a continuación y que el texto nació de una reflexión profunda personal sobre el cuerpo, la memoria y la identidad hispanoamericana. Mientras lo escribía, comprendí que muchas veces América no solo existe como un territorio geográfico o un relato histórico, sino también como una presencia viva que habita nuestros cuerpos, nuestras pérdidas, nuestras migraciones y nuestras formas de amar y resistir. En mi escritura, el cuerpo aparece con frecuencia como un espacio simbólico donde se acumulan las experiencias individuales y colectivas. Allí permanecen las huellas de la historia, del desarraigo y la violencia, pero también de la belleza, la sensualidad, la memoria afectiva y la capacidad de reconstrucción humana. Este poema intenta dialogar precisamente con esa América íntima y contradictoria que llevamos dentro. Una América atravesada por la fragilidad y al mismo tiempo por una enorme fuerza espiritual y cultural. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis porque muchos autores contemporáneos continúan dialogando profundamente con la literatura clásica, reinterpretándola desde nuevas sensibilidades y contextos culturales. Pongo el ejemplo significativo de esta combinación en la obra de la poeta italiana Brigidina Gentile, cuya obra he tenido la oportunidad de estudiar y compartirla en mis clases. Su poesía retoma figuras y símbolos de la tradición clásica. Entre sus poemas tenemos Penélope, Ítaca la espera. La poeta los presenta desde una mirada contemporánea profundamente humana y femenina. Este diálogo
entre la tradición y la reinterpretación contemporánea resultan especialmente valiosas porque permite comprender cómo los procesos creativos mantienen viva la literatura a través del tiempo. Cuando acercamos estos textos a las aulas, los estudiantes descubren que los grandes temas de la condición humana siguen resonando en el presente desde nuevas perspectivas culturales y emocionales. Además de su trabajo poético, Brigidina Gentile ha desarrollado una importante labor editorial. Es una extraordinaria traductora y tuve el honor de colaborar en una publicación de su libro Kolosowski, editado en Nueva York por Poetry Press en colaboración con BICOA, Bicultural Community of the Americas. En este poemario forma parte dentro de la colección Proscritos dedicado a la ecuatoriana Matilde Hidalgo de Procel. En el poemario y particularmente en el poema Kolosowski aparecen nuevamente los dioses, los símbolos y la herencia cultural clásica, pero también precolombina, pero resignificada desde una sensibilidad, como repito, contemporánea. Este tipo de obras no solo enriquecen el panorama literario hispano actual, sino que también aportan una enorme riqueza cultural y crítica que a mis estudiantes los invita a una reflexión no solamente académica, sino a ocupar diferentes espacios compartidos donde trabajamos con la literatura. A continuación, compartiré con ustedes la lectura de En las caderas de América. Muchos dicen que América es joven, ya que 6 siglos de historia nos han contado a día de hoy. Pero no es así. La bella América es bastante mayor. Si la miras detenidamente, desde el espacio más distante, sus formas femeninas siguen atrayendo a muchos, como una geografía deseosa de ser explorada. En el pasado tuvo visitas ilustres. Los mismos dioses del Olimpo conocieron esta metrópoli. Aunque no consta en la historia, varios documentos perdidos de la antigua Grecia demuestran que las divinidades de niños se refugiaron en las Américas. Esto es real porque dejaron su huella y legado impregnado en el profundo carácter de aquellas tierras que tocaron. Como bien se sabe, Cronos devoraba a sus propios hijos. De ahí que Rea trató de ocultar a los niños, alejándolos del depredador. Hay una leyenda inca que describe el encuentro de estos dos reinos. Las deidades griegas, para ser salvadas, se trasladaron a este Edén, refugio de inocentes. Es así que Éfeso fue enviado a California. Al rozar aquella población, quedó saturada con una temperatura ardiente. Desde entonces el dios del fuego selló su encuentro con esa urbe, nutriendo de calor a sus pobladores y dotándoles con ese aire artesanal en recuerdo de su antiguo territorio. Hades fue abandonado solo en la frontera de México y los Estados Unidos, con un pie en cada lado. Inundó de ese mismo carácter solitario, caprichoso y bordeando de resentimiento. Para él fue una diversión ser noble y cruel a la vez. Misteriosamente, por confuso que pareciera, desde pequeño empezó a explorar su juego solitario. No buscó el equilibrio,
citó su cuerpo entre la línea que divide estas dos naciones. Se entretuvo en seccionar el mundo entre el bien y el mal. Incluso cuenta la leyenda que cuando se cansó de recrearse a solas, raptó niñas, una práctica que gradualmente lo llevó a una adolescencia sumida en la orfandad. Así llevó al cautiverio a la doncella Perséfone, hija de Zeus. Ya mayor, ni su matrimonio a la fuerza logró calmar su depresión. En otro capítulo de la historia, Afrodita fue enviada a las islas del Caribe. Al reposar en esas tierras durante su pubertad, dejó impregnado en ellas su esencia. La semilla de la belleza y del amor germinó en sus costas. Desde entonces, esa descendencia sensual epicúrea resplandece en sus orillas. Su divinidad no solo rozó a las mujeres, su herencia se extendió a los hombres y a la propia naturaleza. Esta deidad cubrió con su manto donde germina la indomable pasión por la vida. Sobre territorios que baña el mar Caribe, nace una vegetación exuberante, producto del esperma de los titanes. Bien se sabe que en el fondo de la Atlántida sus herederos continúan extendiendo batallas. Esta historia de ídolos infantes que llegaron a este Olimpo perdurará porque su semilla quedó grabada en lo más íntimo de las entrañas de este reino, en el fuego ardiente del oeste y hacia el sur de las islas caribeñas, donde se ondula la cintura y caderas de América. A continuación, leeré el poema Eco unidimensional. Yo sé del canto del viento en los hospitales, en los tugurios, en las calles, en las cárceles, en los rincones del hogar. Hasta ahí llegó el canto fúnebre. Después, cualquier lugar constante se repite un coro. Niña de 11 años embarazada tras ser víctima de violación. Niño de 10 años sufrió abuso sexual por un miembro de su propio hogar. ¿Qué importa la fecha o la ciudad? Sucedió ayer, hace un año, ahora mismo, en mi país, en tu casa. A los 11 años, una flor conoció la fuerza del huracán. Quizás en los 13, su agresor, disfrazado de anciano fósil o espantapájaro. Un séquito pregona su devoción, impide el aborto legal, clama el derecho de adopción. Con ellos, la ley en audiencia pide permiso al violador. En una frontera, un albergue, una escuela, merodea otro depredador. Una niña en sombras da a luz un cuerpo, deja la masa que ató su vientre, ya no juega con muñecas rotas. Otra rosa despertó en su dolor, envenenada al amanecer, repite la misma canción día tras semana. Desprovista de juicio, esparce su veneno meses, años, siglos del acto, pecado original de Eva. Vaga, muta de cuerpo y de forma, inocentes cortesanas del destino. ¿Cómo vivir? ¿Oh, corazón robado? Al finalizar, leeré el poema titulado Nieve Perlada. ¿En qué momento un hombre pierde la razón, deja de tener juicio, tiempo y conciencia?
En este desierto de blanco rugoso, el frío penetró en sus huesos, punzante lluvia de duendes dorados caen en su atardecer. Este paisaje cubre un cuerpo que ha expirado, otro sin cobijo, inválido se deforma. De regreso a Nueva York, de este lado del cristal, una levedad cálida se desprende. Del otro lado, ¿cuántos morirán congelados en rincones fúnebres? En esta vieja cafetería, este Dios que abriga derrite diamantes punzantes. Lágrimas de escarcha se deslizan al destello solar. Una naturaleza amanece furiosa ante un sol que renace entre el mar y el infinito. En este invierno, solo los árboles resisten a este sonido sombrío. Muchas gracias.